Muy buenas noches, ingeniero. Hoy estaremos hablando sobre lo que es el tema de la asignatura normativa y proyectos eléctricos. Esta es una asignatura en la cual nos tocó realizar una tarea, lo que es la memoria técnica, y para lo cual se requiere pasar una serie de procesos, como por ejemplo el primer paso sería la estructura de elaboración del proyecto de redes de distribución. Aquí existe un formulario ya hecho por cada empresa. Entonces, en este caso estamos realizando por la empresa Lepcosa. Rellenamos todos los datos de este formulario que tenemos de esta manera. Aquí como es una sola persona, mi persona, le puse solo los datos de una persona. En este caso pueden hacer varias personas y se pone aquí la identificación. También podemos poner un número de celular, el cual está plasmado en esta parte de aquí, la firma. Y aquí es una coordenada, es un punto específico situado en el mapa. Consiguientemente, procedemos a implementar lo que es también la célula de quién va a realizar la memoria técnica de aquel lugar. Pasamos a la siguiente fase donde le cosa por este método, perdón, por esta medio de solicitud, si nos acepta, entonces ellos mandan una autorización de esta manera a mi persona y donde el cual yo acepto y entonces estaría listo para poder implementar y realizar la memoria técnica. Entonces ahora pasamos a la siguiente parte donde ya se hace un estudio del suelo, es decir, un informe de contabilidad del uso del suelo, el cual consta de esta manera: datos del titular del dominio, datos del predio, en sí todos los datos donde está ubicado el lote donde yo vivo en este caso. Cabe recalcar que es un número donde es el número del predio que se dice. Entonces procedemos a seguir viendo cómo nos queda lo que es esto. Entonces después nos vamos a lo que sacar un informe de regulación metropolitana. Esto es una donde también damos una breve información sobre el número del predio, dónde está ubicado el lote, las áreas de construcción, el evalúo, en sí todo lo que es los datos del lote. Entonces, implantación gráfica del lote. Entonces, el lote es de esta manera, la fachada desde este, y siguientemente vemos lo que es información predial de una propiedad, uso del suelo específico, accidentes geográficos, afectación especiales, vías principales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y aquí tenemos lo que es el aprovechamiento urbanístico, toda la información donde estos se proceden a generar en el sitio web del Internet. Aquí estaríamos terminando con lo que es el siguiente paso. Ahora, ya una vez conseguido todos los pasos anteriores, entonces ahora sí podemos implementar e iniciar a la vez, realizando una memoria técnica, el cual el tema es conjunto residencial, la libertad de redes eléctricas de distribución. El proyecto eléctrico se denomina La Libertad, memoria técnica, realizada por Brian Anderson Santacalo en persona, Cotopaxi, Ecuador, mayo de 2024. El contenido, aquí está todo, los contenidos que se realizaron, de todo el estudio que está hecho. Siguientemente pasamos a lo que es sección 1, términos de referencia. Entonces aquí vamos a lo que es la introducción. Introducción, en sí aquí hay que dar una breve resumen de lo que es hoy, lo que se va a realizar. Entonces en esto estamos intentando realizar cambios para el barrio La Libertad.
planificación de aspectos técnicos y diseño arquitectónico, ingeniería del complejo residencial denominado Proyecto de la Libertad. Se contempla disposición de suministro eléctrico para satisfacer las necesidades de iluminación y energía de distintas áreas del vecindario. Este proyecto comprende conexiones eléctricas de medio y bajo voltaje, además de instalación de medidores comerciales. En sí, lo que trata el proyecto en pocas palabras es la instalación de línea de alto voltaje y líneas de líneas de eléctricas de medio voltaje y de bajo voltaje, donde el bajo voltaje también va hasta las acometidas y el alumbrado público. Antecedentes. El propuesto de este proyecto busca proporcionar servicio eléctrico conjunto habitacional, es decir, los lotes donde se va a ser alimentado la, la electricidad para que todos estos usuarios tengan un desempeño mejor en todo este barrio La Libertad de Sitges. El conjunto de que requiere de energía eléctrica adecuada para un funcionamiento, lo que justifica la realización de este estudio. Esa necesidad justifica lo que es el diseño eléctrico, llevando a cabo el fin de planificar y mencionar de manera precisa la distribución de redes aéreas de medio y bajo voltaje, cumpliendo con la reducción establecida en empresa eléctrica y LEPCOS. Una vez cumplido con esto, entonces realizamos un análisis de carga, las necesidades, evaluación de pérdida de voltaje, los niveles de medio voltaje, bajo voltaje, dispositivos de protección, sistemas de conexión a tierra, especificación de materiales, requeridos aspectos clave a considerar. Los planos incluyen esquema de derivación monofásica para sistemas aéreos de voltaje medio con diagrama unifilar, tanto medio como bajo voltaje. Incluye dispositivos de seccionamiento y protección, detalles de la ubicación de centro de transformación y tener conexión a tierra. Entonces aquí está todo lo que se va a realizar en este estudio. Estos últimos contemplan la disposición de circuitos monofásicos y digamos unifilares de protección. Los diseños se han elaborado utilizando los planos proporcionados y cumpliendo con requisitos realizados con el proyecto siguiendo las normas NEC. Es una normativa en la cual debemos cumplir y está regulado también a una normativa en la cual deben cumplir y para no sobrepasar los límites o estar realizando una sobredimensión en los materiales. A pesar de esto, de estas normativas, tenemos que tener en cuenta muchas las veces es mejor realizar un cálculo que está basado en cálculos para realizar cualquier proyecto. Ubicación. El proyecto de La Libertad se encuentra ubicado en el sector de barrio La Libertad, en el cantón Sitges, provincia de Cotopaxi, en las calles de Humberto Gómez y Juan Barranquilla, en el barrio La Libertad. Entonces, este quedaría aquí. Esta parte de aquí es calle Humberto Gómez, y aquí es Padre Juan Sagastibés. Todo este barrio de aquí se llama La Libertad. Entonces, pasamos al siguiente, lo que es alcance, la memoria técnica. La red de ejecución aborda el diseño, planificación e implementación de las redes eléctricas para este conjunto habitacional. Incluye la descripción del proyecto, normativas aplicables, la cual ya dijimos anteriormente. El objetivo primordial es asegurar que el suministro eléctrico seguro y eficiente para los residentes, cumpliendo con las normativas vigentes y garantizando la calidad y durabilidad de las instalaciones. En sí, lo que es el alcance de esto es que nosotros debemos diseñar redes de distribución, considerando voltajes, transformadores, también diagramas unifilares donde consten y cómo están diseñadas las redes para yo que sea algún momento en el futuro se pueden hacer más conexiones. Yo que sé, por ejemplo, en este momento vamos a hacer una memoria técnica de esta alumbrado público de esto por aquí, sí, sí, y la red que está aquí.
de medio voltaje viene por acá. Entonces aquí está de bajo voltaje, entonces lo cual daría a una opción a poner de esta manera por acá, ya que sé unas otras calles, perdón, otras alimentaciones, otro proyecto. Muy bien, siguientemente pasamos lo que es la sección de estudio de la demanda. En estudio de la demanda, eh, vemos que la demanda eléctrica, lo que es la demanda eléctrica, el proyecto de Libertad. Ahora vamos a hacer un estudio de ese barrio, La Libertad, de todo esto. Vamos a hacer un estudio y lo cual consta de 13 casas, una lavadora de autos y un taller mecánico de motocicletas, lo cual no consumen en grandes cantidades la energía eléctrica. Así que se clasifican como usuarios tipo B. En el área de iluminación de calles, también incluye entonces, para determinar la capacidad del sensor, se emplea el siguiente método y la fórmula correspondiente. Aplicamos este método para nosotros obtener lo que es el, la demanda máxima diversificada según la necesidad. Se determina como son usuarios tipo B, con una cantidad de 15 usuarios. Entonces, como ya dijimos que son usuarios tipo B, los cuales no consumen en altas cantidades la energía. Entonces podemos decir que consumen un 32,97 kilowatts por 15 usuarios. Entonces, de esta ya hay una tabla donde se nos da de acorde a las normativas. Entonces, eso se aplica para poder ya cumplir con lo que es la demanda máxima diversificada, considerando la utilización de equipos eléctricos para uso general, cocción, calentamiento de agua, cálculo de demanda máxima diversificada. Entonces aquí 13 residencias, una lavadora de autos, un taller mecánico, motocicletas, total es 15. Puntos de alumbrado público son en total 13 y total de 15 usuarios. Cada luminaria aquí está iluminando a 130 watts, lo cual es una cantidad de 1,69. Acá arriba, como ya está dando total de 15 usuarios en kilowatts, entonces pasaría acá la demanda máxima diversificada, el mismo. Entonces, una vez sumado estas dos cantidades, aquí se multiplica esto por esto para saber cuánto kilowatts consume. Entonces, una vez sumadas, tenemos el total de en kilowatts. Ahora necesitamos esto, lo que es a pasar a kVAs para determinar el transformador. Yo que sé, dependiendo de la demanda de kVAs, se requiere seleccionar transformadores. Entonces, lo que salió acá arriba, 34,6, dividimos para el factor de potencia, el cual es 0,95. Entonces, pasamos acá abajo, decimos que es el 0,95, dividimos y nos queda 36,42 kVA. Entonces, para este diseño se considera una pérdida técnica del 1%, y lo cual nos quedaría 34,6 kilowatts. Es la demanda aquí. Entonces, para todo ese sistema se diseña que 1% es la caída de demanda máxima en pérdidas técnicas. Entonces sería 0,34 kilowatts, en kVA serían 0,34. Para estas instalaciones tipo diferencial considero un factor de potencia 0,95. Entonces, como ya está considerado 0,95, serían este resultado. Entonces ahora nos queda es sumar la demanda de máxima diversificada y datos de lo que son los datos de demanda de pérdidas de técnicas. Entonces sumamos esos dos datos y nos da 36,76 kVA. Entonces procedemos a seleccionar un transformador que esté cerca de este rango. Entonces ahora vamos a buscarlo
y se puede decir que encontramos un transformador que cumple con a esta demanda de este barrio de la Libertad y se selecciona un transformador de 37.5 kVA. Ahora, la caída de voltaje. Para calcular la caída de voltaje aplicamos la siguiente manera. En sí, ahora vamos a hacer 37.5 kVA. Es un transformador en el cual vamos a realizar el cómputo de caída de tensión en circuitos secundarios, es decir, bajo voltaje. Entonces, aquí estamos considerando lo que es la tensión de caída de voltaje máxima de 3.50%. Entonces, aquí tenemos circuito número 1, usuarios tipo B, la Libertad. Entonces, es un material conductor, lo vamos a realizar de manera preensamblada. Entonces, aquí está el transformador alimentado a 4 acometidas desde el mismo punto. Y aquí vamos al punto 1, el cual alimenta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total, sumando un total de 15 usuarios. El conductor, aquí la demanda. Esta es ya la demanda en kVA, pero tomando en cuenta que se toman de esta manera desde aquí, ya sea 5, 10, 15, 20 o 5, 12, yo que sé, cualquier tipo de número de usuario. Entonces, una vez sumado eso, entonces seleccionamos aquí y damos realizamos. Aquí ponemos la longitud de cuántos metros está ubicado tal rango de caída de voltaje, que es el calibre, que es el kVA-LT por este calibre que pasa. Entonces, nos da un total de porcentaje de caída de voltaje de esto. En total, ahora vamos a ver en total de este circuito, la caída de voltaje es de 1.2. Y ahora, ¿cuánto era el máximo? El máximo es 3.5, entonces no habría ningún problema en instalar esto. Entonces no se requería de cambios de lo que es el conductor, el carril. Red primaria, red de medio voltaje. Esto está ubicado en la calle Humberto Gómez, está instalado en las líneas de red monofásica de medio voltaje de 22 kilowatts, como se percibe en el plano adjunto que se comparte este proyecto de microeléctrico, junto a la Libertad. Entonces, como cabe recalcar que según esta imagen de acá arriba, por aquí ya, como esta es la calle Padre Humberto Sagas Trivelsa, entonces aquí existe una línea de medio voltaje, entonces de aquí sale la alimentación y también diseñar lo que es el transformador. Siguientemente, ya una vez tenemos el medio voltaje, la cual cruza 22 kilowatts, entonces ahora vamos a ver la derivación en área y medio voltaje. Como parte integral de este proyecto, se contempla la derivación de una red aérea de medio voltaje por suministrar energía, junto a la decisión La Libertad. Entonces, para la derivación monofásica, es decir, para derivar un transformador monofásico de dos entradas aérea del poste 1 de este transformador ubicado en el poste 2 para alimentar al proyecto de Libertad, usamos lo que es conductores de aluminio aislados de 25 kilowatts. XPLE calibre 2.0, lo cual es muy necesario. Es necesario para poder definir lo que es tipo de calibre, el tipo de conductor que se utilizaría. En el poste 1 y también poder decir que utilizamos seccionadores, algunos rompearcos de 100 amperios a 27 kilowatts, lo cual se ubicará en cruceta perfil L, junto con dos tirafusibles tipo H de 10 amperios. Estos son unas protecciones en las cuales se utilizarán para que no exista ningún alteración en los conductores o a su vez en los cables y también esto lo cual daría un problema a futuro a las acometidas.
Red secundaria de bajo voltaje está realizado desde el transformador. Como el medio voltaje llega como 27 voltios, entonces aquí pasa a un transformador de 37,5 kilovatios amperios. Esto ya está diseñado de esta manera, como ya realizaba la caída de voltaje, perdón, al estudio del cableado que quiere para ese proyecto. Entonces, la ubicación es de 15 usuarios en total. La conexión se llevará de manera desde el transformador de medidor de barrio, por ello se necesitará realizar un elemento de aluminio cable 2 por 240, 240 WG, que consiste en una caída de tensión en bajos porcentajes. Es más eficaz decir que poner unas calibre altos para qué, para obtener una mejor caída de voltajes. Como dije anteriormente, es muy importante que garantizar una caída de tensión en bajos porcentajes. ¿Para qué? Para no dar problemas, actividades que se realicen dentro de lo que es eh, realizando de las acometidas principales, secundarias de bajo voltaje, unas alteraciones en ello. Entonces, ahora, acometida principal y acometidas secundarias de bajo voltaje. La acometida principal damos longitud, calibre y tipo de conductor. Para esto utilizamos lo que es las siguientes nomenclaturas que se ve a continuación. Como decía, realizando lo que es la nomenclatura, el tramo de la longitud, de donde está calibre y tipo de conductor. Estos se den acometida principal y acometidas secundarias de bajo voltaje. Acometida principal sería donde desde el transformador directo a lo que es las acometidas y las acometidas secundarias de bajo voltaje, entonces sería donde ya se caería más después de la acometida. Entonces aquí utilizamos para eso, utilizamos nomenclatura, lo cual es el TTU de fases, dos fases, 9015 cm para el neutro, desnudo para tierra. Siempre tener en cuenta que tenemos que tener un cable aterrizado a tierra en el cual no, para que en caso de alteraciones, bajar a tierra y no cause problemas a los circuitos eléctricos. El proyecto también incluye la instalación de acometida principal y acometidas secundarias de bajo voltaje. La principal será diseñada y desplegada del punto de conexión de distribución eléctrica al punto principal de residencia. Asimismo, se instalan acometidas secundarias de bajo voltaje para cada unidad residencial, lo que habíamos dicho, para cada lote, es decir, de esa parte se realizarán las conexiones de acorde a la necesidad, lo cual se ha identificado 15 casas, entonces para ello se daría para las acometidas. Sección 5, el alumbrado público. Importancia del alumbrado público, súper importante. ¿Por qué es importante? Es importante ya que en varias partes donde existe lo que es no iluminación de las calles, existe, yo que sé, asaltos, por ahí alguna delincuencia, proporcionan un entorno inseguro, proporcionan. Entonces, una vez que incrustemos, es decir, implantemos lo que es alumbrado público, sería muy de beneficiario, ya que estaríamos proporcionando un entorno más seguro para los residentes de este barrio. Además que también facilitaría la movilidad urbana para las personas que se desplacen de manera segura
además de fomentar la actividad comercial, turística durante las horas nocturnas, lo cual resulta muy beneficioso a lo que es el barrio La Libertad, fortaleciendo el sentido de pertenencia. También se podría decir que el alumbrado público no solo ilumina nuestra ciudad, sino que también desempeña un papel integral en la seguridad, lo que había dicho anteriormente. Además que en la economía, la cohesión social de nuestras comunidades es muy importante, entonces se podría decir que es una manera de integrar el alumbrado público, diseño urbano y alumbrado público. El diseño de urbano y alumbrado público están intrínsecamente relacionados, ya que juegan ambos un papel fundamental en la configuración y experiencia de nuestras ciudades. Es importante, es súper importante, ya que en el parte urbana muchas personas a veces pasa que se llegan a sus hogares en la noche, entonces para ellos sería un mejor cuando llegarían ya por estas partes ya de manera segura, además que esté ya alumbrada, es decir, que no presente ningún tipo de inseguridad. Parte 6, seccionamiento y protección. Seccionamiento y protección de medio voltaje. En sistemas de medio voltaje de 22 kilowatts, las protecciones se realizarían de acorde a la carga que se encuentra. Entonces, para ello se utilizan diferentes tipos de fusibles de alta tensión que se ponen de corriente excesiva, protegiendo a la red, lo cual es muy importante tener en cuenta lo que es las protecciones. Entonces, aquí está un resumen en general de todas las protecciones que deberían utilizarse. Derivación de medio voltaje en poste hacia el centro de transformación. Seccionamiento tipo seccionador. Equipo tipo seccionadores unipolares tipo rompearcos. Cabe recalcar que esto es donde se realizará lo que es el rompearcos de 100 amperios a 27 kilowatts. Tipo H, capacidad a 10 amperios, con cantidad 2, porque son dos fases. Entonces ahora para rayos en derivación en poste, cantidad 2, tipo polimérico. Voltaje de operación 27 kilovoltios. Entonces es para 27 kilovoltios se necesitan estos materiales. Protecciones y seccionamientos en bajo voltaje. Es muy importante, súper importante. Hay que tener emplastar lo que es en el medio voltaje y en bajo voltaje. En medio voltaje, ¿por qué? Estos tienen una carga de 27 kilovoltios. ¿Y qué tal si esto llegaría a pasar a lo que es a los bajo voltaje? Entonces sería un problema. Entonces por ello se requiere un transformador y para el transformador también tenemos que un diseño de protecciones y seccionamientos en bajo voltaje, lo cual es muy importante. También aquí implementar microinterruptores de corte y restauración de suministro eléctrico. Seccionamiento y protección del lado secundario del transformador. Esta es la protección para el transformador ya que no carezca de protección y pueda presentar posibles problemas a futuro. Transformador de tipo frente muerto. Esta parte es de 37.5 kVA de este mismo modelo. Máxima 0.610, 200 regulables. Sección 7, estructuras de soporte, cámara y canalizaciones. Estructuras de soporte. Estas estructuras son de lo que son los postes o torres metálicas que sostienen los conductores aéreos, ya sea en bajo y en medio voltaje. Y las canalizaciones. Como esta es esta instalación aérea, entonces las canalizaciones serían vía aérea, donde de los postes de bajo voltaje y también del alto voltaje se podrían distribuir finalmente. Entonces, estructura de soporte. La área de medio voltaje, estructura de soporte. Entonces, aquí sería un poste de 12 metros de altura, monofásicas, centradas, seccionadores, tirafusibles y rompearcos.
La red de bajo voltaje será soportada por postes de hormigón 10 metros de altura, en las que ubicarán las luminarias de acuerdo a la homologación de la unidad de propiedad y de acuerdo a a la construcción del sistema de distribución eléctrica del MIR. Para ello, en la unidad también se enumeran y todos describen estos proyectados a estructuras monofásicas de medio voltaje, tensores, protecciones y nuevo conductor de calibre. Entonces aquí también se puede decir que la estructura de soporte no solo son los postes, entonces aquí lo que es también va tensores, conductores, entonces a ellos también soportan muchas cosas. Entonces aquí vamos lo que es canalizaciones. Canalizaciones, aquí se podría decir en breve que los postes sea de alto voltaje, perdón, los postes de 12 metros y otros de 10, de los de 10 son de bajo voltaje, ya que no es tan necesarios, por eso selecciona de 10 metros de alto, por lo que ellos solo transportan energía en bajo voltaje. Entonces, cámara, los empalmes de distribución, en sí se genera una red en todo el barrio y de esa red se hace acometidas respectivamente de acuerdo a la necesidad. Equipos y materiales. Aquí utilizamos un poste, este es para el poste 1, lo que es el de alto voltaje. 12 poste HC, 12 metros, entonces para esto necesitamos un poste de estas condiciones, es abrazaderas de esta manera, alambre estático de esto, el aislador polimérico de esta manera, grapa tipo pistola, el cual es esta, de esta manera. Aquí tenemos todas las indicaciones que necesitamos para cada uno de estos ítems y lo que es también pues la tierra de distribución, los tirafusibles 2H para 37.5 kVA para rayos. Estos son los pasantes, energía de alto voltaje, perdón, la energía de medio voltaje. Entonces, una vez ya finalizado esto, entonces se podría decir que aquí tenemos lo que es el poste número de 2 a 15, son 15 postes. Entonces son de 10 metros, las abrazaderas de este mismo, estos son los aislador campana, que utilizan, como ven acá arriba, pasantes de energía de medio voltaje. Usamos las luminarias, de esta manera quedaría lo que es el poste 1, sería el poste 2. Entonces aquí tenemos el plano donde está diseñado los 15 postes, las 15 luminarias, de cual ilumina. Entonces aquí están las acometidas, esto es la simbología, la red de medio voltaje, de bajo voltaje, y aquí terminaría lo que es el plano. Entonces ahora pasamos a ver esto. Aquí es el mismo, pero aquí anteriormente cabe recalcar que aquí no existe el plano unifilar. Ahora vamos a ver el plano unifilar. Entonces aquí vemos el plano unifilar, donde va a iniciar distribución, subestación, transformador y acometida. Y finalmente termina en el medidor. Y eso sería donde debe ver. Es una zona rural. Resumen general del proyecto. Aquí tenemos todo esto. Y finalmente nos quedaría instalado ya de esta manera. Esta parte es la calle Padre Sagastibelsa, Humberto Gómez. No he señalado, pero aquí de esa manera aquí es la casa donde resido, las calles y la simbología en general. Esto sería un diseño de planos en medio voltaje y bajo voltaje. En conclusión, esto nos ayuda a diseñar un plano eléctrico. Finalmente, entrar y decir que de esta manera se podría realizar una memoria técnica. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos estaríamos viendo en un próximo video.